La mayor parte de las iglesias evangélicas de diferentes denominaciones practican lo que se conoce como la membresía de la iglesia, en la cual el que es miembro recibe una tarjeta de membresía, la cual le da ciertos privilegios y también algunas obligaciones. ¿Es esta práctica bíblica? Si están listos, ya vamos a comenzar. Entramos en el texto. Quiero dar la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Es una bendición estar todos juntos estudiando de nuevo la palabra de Dios como lo hacemos cada jueves. Y hoy estamos hablando sobre el tema de la membresía de la iglesia. ¿Es esto bíblico? Y antes de entrar en el tema y antes de entrar en el texto bíblico, quiero hablarle de las tres cosas que voy a hacer hoy. ¿Y cómo vamos a dividir esto? Primero voy a mencionar algunos de los requisitos que muchas iglesias exigen a los aspirantes a membresía, aquellos que se quieren hacer miembros de la iglesia. Y también los requisitos que la iglesia exige o que las iglesias exigen a aquellos que ya son miembros y cómo pueden retener la membresía. Eso es lo primero que voy a hacer. Y luego, y después de esto, inmediatamente después de esto, voy a entrar en los textos bíblicos y vamos a enseñar exactamente lo que la Biblia dice sobre esto. ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Qué habla la Biblia sobre la membresía de la iglesia? Yo sé que hoy hay muchos pastores conmigo conectados, sea los que han entrado en vivo o los que vienen después ya más tarde y se conectan acá en el canal al estudio o lo están escuchando por algunas de las plataformas donde esto sale también en radio, en video, digamos en audio. Yo sé que hay muchos ministros conectados y también estudiantes de la Facultad de Teología Latinoamericana que están con nosotros aquí hoy y que ellos están estudiando teología y están estudiando específicamente eclesiología, la doctrina de la iglesia, y están tocando estos temas. Esto es muy importante para todos. Entonces yo le doy la bienvenida y a los que nunca han estado con nosotros, que es primera vez que están con nosotros, sean pastores o sean laicos o sean simplemente miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, creyentes, seguidores de Jesús que están interesados en conocer más la palabra de Dios y están con nosotros hoy. Si es primera vez, déjenos saber ahí en el chat o en los comentarios para darle la bienvenida correctamente. Sí, entonces eso es lo segundo que voy a hacer y es entrar a los textos y vamos a ver lo que exactamente dice la palabra de Dios. Y tercero, voy a exponer algunas prácticas, abusos y manipulación de algunos pseudoministros, sí, que usan algunas variaciones o, por decir así, algunos textos, sí, sacados fuera del contexto bíblico para ejercer cierto control sobre las personas, los que se congregan o los que son miembros de la iglesia. O sea, eso lo vamos a tratar todo hoy. Vamos a hablar del abuso en cuanto a algunos beneficios que ministros falsos reciben, especialmente beneficios económicos, mal usando este concepto de lo que es la membresía de la iglesia o usándolo completamente fuera de contexto. Ahora, vamos a comenzar. Y antes de entrar en el texto, y vamos a comenzar por Romanos capítulo 12, vaya abriendo su Biblia por ahí, pero antes de entrar en el texto, quiero hablar de las calificaciones que hoy en día se usan para que una persona se haga miembro de la iglesia. Yo le voy a estar diciendo si algunas son bíblicas o no. Quizás todavía no le voy a decir algunas si son bíblicas o no hasta que no llegue al texto, porque no quiero hacer nada que no esté respaldado por el texto bíblico, sí. Pero bueno, acá en la guía de estudio yo le enumero línea por línea algunas de estas prácticas o de estos requisitos para calificar
para ser miembro de una iglesia en particular. Es posible que usted lo ha experimentado, es posible que lo está experimentando. Yo lo voy a pedir a que no juzgue hasta que no avancemos en el estudio y usted vea lo que yo tengo que decir hoy. Sí. Y entrando en esto, yo tengo la guía de estudios, dicho sea de paso, es gratis. Si usted no la tiene, descárguela, es completamente gratis y ahí están todas las notas, los textos bíblicos y también más recursos que le pueden ayudar a usted a crecer en la fe. Ahí está la guía de estudio. Vamos a abrirla acá y voy a hablar de las calificaciones y aquí está en pantalla. Calificar para obtener y mantener la membresía de la iglesia. Y esto aplica a aspirantes a la membresía y a miembros o a miembros que quieren conservar su membresía, porque la membresía no es algo que es irrevocable. Sí, miembros de iglesias, especialmente en algunas denominaciones que son más estrictas en esto, estos miembros están sujetos a comportamiento y algunas cosas que si no las cumplen pueden revocarle la membresía o pasarlo a un nivel más bajo que sería la membresía, pero no en plena comunión. Sí, algunas denominaciones usan esta terminología que ellos dicen, esta persona es miembro en plena comunión, es decir, en toda comunión. Es decir, que tiene acceso a todos los privilegios, pero personas que no cumplen algunas cosas, pero todavía son creyentes, no tienen mal testimonio, pues los bajan a una segunda categoría y hay clases en esto. Y entonces a usted empieza aquí a darse cuenta de algunas cosas que quizás no van bien con el texto bíblico, pero bueno, vamos a ir a detalles en esto, sí. Y una nota yo escribí acá, no todas las iglesias existen los mismos o todos los requisitos, pero sí la mayor parte de ellos. Y estos son los requisitos. La persona primero debe ser salva. Bueno, eso se entiende. Para ser parte del cuerpo de Cristo, una persona tiene que ser nacida de nuevo. Sí, vamos a ir a ver lo que dice el texto de esto. Pero en la membresía de las iglesias, y yo diría, me atrevo a decir que en casi todas, exigen que la persona tiene que ser salva. Hay iglesias hoy en día, especialmente iglesias grandes acá en Estados Unidos, que son conocidas como iglesias, ¿cómo se pudiera traducir? De uso fácil, user-friendly churches, que son iglesias que bajan como dicen ellos, la barra, de tal manera que todo el mundo pueda ser incluido. Son iglesias que practican, voy a decir entre comillas, la inclusión. Y para incluir a todos, en realidad no hay mucha exigencia, simplemente le dicen a la persona, aquí todo el mundo está bienvenido, estamos aprendiendo, los que creen y todavía los que están en duda no son exigentes en eso. Pero tradicionalmente las denominaciones han sido exigentes en cuanto a que para que una persona sea miembro de la iglesia tenga que dar evidencias de que se convirtió al evangelio, de que es salvo. Eso es lo primero. Sí, tener buen testimonio y evidencia de que es nacida de nuevo. Sí, bueno, para usted ser considerado como parte de la iglesia de Cristo en general, yo diría que estas dos son bien elementales. No, una persona tiene que dar evidencia de que está salva o tiene que estar salva y tener buen testimonio, frutos, evidencia de que es nacido de nuevo. Eso es lo que hace que el resto de los miembros, el resto de los congregantes, por decirlo así, digan, esta persona es un hermano en Cristo. Ahora, ya pasando a más detalles, en la membresía de la iglesia, el nuevo miembro debe de, antes de ser miembro de la iglesia, antes de recibir la tarjeta de miembro, debe de bautizarse en agua. Bautizarse en agua. Como testimonio público de que fue salvo. Bueno, nosotros creemos en el bautismo en agua y creemos que es un testimonio público de que una persona ha sido salvo. En el caso de la membresía, hay por lo regular en muchas iglesias unas clases para nuevos miembros. Y los que no han sido bautizados toman esa clase, las clases de bautismo, se preparan para el bautismo y luego toman las clases de la membresía para entonces obtener la membresía. A veces las dos cosas son
en algunas iglesias, depende en el lugar donde usted esté. Yo entiendo esto porque yo he viajado por años, ya más de 40 y tanto de años, vamos a cumplir 45 años, el año que entra vamos a cumplir 45 años en el ministerio por la gracia de Dios. Y Dios ha tenido paciencia con nosotros. Pero en viajar a Latinoamérica, en viajar países, yo me he dado cuenta en las diferentes, porque a uno lo invitan y en nuestros festivales hemos tenido personas de todo tipo de trasfondos y tradiciones y denominaciones. Hemos tenido metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales, el cuerpo de Cristo representado en general en los eventos, en las cruzadas por años, y luego nos han visitado, nos han invitado a alguna conferencia en alguna iglesia o varias iglesias unidas, nos han invitado a una conferencia para ministros, para pastores, y hemos tenido la oportunidad de ver cómo funciona esta mecánica en todo el cuerpo de Cristo en general. Entonces, por eso me atrevo a generalizar algunas cosas, pero no todas. Entonces, el bautismo en agua es un requisito. En el caso, por ejemplo, de los luteranos que bautizan niños, ellos vienen de la Reforma, directamente de la Reforma, y bautizan niños, pues ahí varía la costumbre. Por ejemplo, en el caso de iglesias de otras denominaciones que no creen en el bautismo de niños, que tú tienes que primero creer para luego ser bautizado. Entonces, en este caso, varía. Primero tienes que bautizarte en agua para luego pasar a obtener la membresía. Sí, como le dije anteriormente, en esas iglesias luteranas que bautizan a los niños, ellos los aceptan como parte de la familia de la iglesia desde que son bautizados. Ya crecidos, hay ciertas membresías y cuotas y ciertas cosas en algunas de ellas. Pero bueno, yo entiendo que la mayor parte de nuestra audiencia viene de parte de iglesias protestantes evangélicas. Sí, la mayor parte de los que se enlazan con nosotros y que son parte inclusive de la comunidad que tenemos acá, vienen de iglesias bautistas, metodistas, como dije anteriormente, presbiterianas, pentecostales, etc. Entonces, usted entiende lo que estoy hablando. Ahora, otro requisito, debe estar asistiendo a todos o la mayoría de los cultos. Ellos le llaman cultos tradicionalmente, todavía en Latinoamérica, en muchos lugares, en otros lugares le llaman servicios. Cultos usando el lenguaje antiguo de la ley. Nuestro culto en el Nuevo Pacto es razonal, es con la mente. Dice Pablo, racional, el culto racional. En otras palabras, es por lo que nosotros creemos, no es una serie de rituales o cosas así antiguas. Entonces se puede malinterpretar. Yo no estoy hablando de eso hoy, por ahí le he aclarado a algunos en la comunidad sobre este tema. Quizás haga un video específico sobre eso más adelante. Pero así se dice, así lo dicen. Y actividades de la iglesia. Tienen que asistir a los servicios, básicamente, de la iglesia, incluyendo culto de ayuno y oración, vigilia de la iglesia, etcétera, etcétera. En muchas iglesias, si la persona empieza a faltar a los cultos entre semana, empiezan inclusive a presionarlo de que si se enfrió, e inclusive a juzgarle en algunas ocasiones. Hay gente que trabaja y tiene trabajo fuerte para poder mantener a sus hijos y poner pan en la mesa y tienen que trabajar todos los días de la semana. Y es muy duro cuando entonces le juzgan y le dicen, que usted no vino el miércoles porque se está enfriando y cosas así. Bueno, a veces la membresía de la iglesia es estricta en esto y la persona tiene que estar asistiendo regularmente a la iglesia, ¿sí? Otro punto, y esto es popular en Latinoamérica, debe estar diezmando y ofrendando fielmente. Para una persona ser parte de la membresía, tener la tarjeta de miembro, en la mayor parte de las iglesias evangélicas tiene que estar dando el diezmo. Sí, eso hace que la enseñanza sobre el diezmo, y yo hablo bastante de esto, yo tengo acá y lo voy a conectar acá y lo voy a poner en la descripción, algunos enlaces donde hablamos si el diezmo pertenece o no al nuevo pacto. Ahí lo tratamos. Pero por lo regular, usted va a ver que la persona debe estar diezmando. Si una persona no está diezmando, en algunas
iglesias he observado y me han dicho algunos hermanos que los han bajado de categoría, le quitan la membresía en plena comunión y lo pasan a segundo nivel. Es miembro, pero no en plena comunión. Y ahí pierde algunos privilegios. Sí, en otras palabras, esto es un juego o un balance entre responsabilidades y privilegios, ¿sí? O obligaciones y privilegios. ¿Es bíblico o no es bíblico? Ahora vamos a entrar en eso. Y usted va a sorprenderse de lo que la palabra de Dios dice sobre esto. Sí, pero bueno, el diezmo es... algunos de ustedes, porque no han diezmado o han dejado de diezmar por alguna situación económica que tuvieron o algo, les han quitado la membresía o los han bajado a otro nivel. O no los aceptan a la membresía de la iglesia. En realidad, sí. Y otro requisito es que debe sujetarse a la autoridad del pastor o la pastora. En algunos casos hoy en América moderna, donde hay muchas mujeres siendo o liderando iglesias, ahí tenemos estudio bíblico. Yo enseño, y especialmente en el estudio de Efesios, capítulo 5, sobre lo que es los papeles que juegan el hombre y la mujer dentro de la vida de la iglesia y el hogar. Ahí lo hablo bastante lo hablo detalladamente, y usted lo puede conseguir ahí en el estudio de Efesios. Pero hoy yo no estoy hablando si es bíblico o no que la mujer tenga ministerio o que tenga autoridad sobre el hombre, por decirlo así. No estoy hablando de eso en este momento. Los que llevan conmigo tiempo en la comunidad, usted sabe lo que yo pienso sobre esto, pero y cómo interpreto el texto, pero hoy no estamos hablando de eso, estamos hablando de la membresía. No estoy hablando del ministerio de pastoras, pero en muchas iglesias usted tiene que someterse, tiene que sujetarse al pastor o la pastora, la autoridad del pastor o la pastora. Y a veces esta autoridad pasa a ser algo bien que penetra mucho dentro de la vida de las personas. Y tienen que consultar y pedir permiso al pastor, sea bíblico o no sea bíblico, en cosas que verdaderamente no conciernen mucho a lo que es la iglesia. Pero bueno, ahí está, y en muchos lugares sujetarse es un requisito. Y sujetarse puede a veces pasarse un poco de los límites, y yo voy a hablar de eso más adelantito aquí en el estudio. Sí, beneficios que reciben los que son miembros de la iglesia. Por lo regular, dicho sea paso, esta lista no es comprensiva en general, ¿cómo se diría? Comprehensive, no contiene todo. Hay cosas que yo no estoy incluyendo aquí porque no son universales, no son comunes, pero ahí, en esa lista que yo acabo de mencionar, yo me puedo extender, porque hay lugares que exigen cosas muy extrañas, verdaderamente, y eso ya pasan al nivel ya están en el nivel de lo que es el lindero entre lo que es denominación y lo que es secta, verdaderamente, pero no quiero entrar ahí hoy, quiero mantenerlo dentro de lo que es lo que conoce la mayoría. O sea, beneficios: tener la tarjeta de miembro en plena comunión. Tener una tarjeta de miembro, eso es como tener un carnet de identidad. Sí, y eso le permite a esa persona tener ciertos privilegios, dar, si visita otro lugar, testimonios de que es un miembro en plena comunión y debe ser recibido, especialmente dentro de denominaciones. Sí, una persona que viaja, por ejemplo, un evangelista, digamos así, que viaja, digamos, dentro de las asambleas de Dios, por ejemplo, y si va a una iglesia de las asambleas de Dios a dar una campaña o a predicar, bueno, es posible que le pidan la tarjeta de que es miembro de otra iglesia de las asambleas de Dios para entonces poder ser partícipe de eso. Por ejemplo, lo que es en comunión. Yo voy a hablar hoy de la Santa Cena un poquito, voy a hablar de lo que es la comunión, como se conoce en algunos lugares. En comunión cerrada, existe la comunión abierta y la comunión cerrada. Por ejemplo, la comunión abierta pueden ser partícipes cualquier persona que ha nacido de nuevo, que es un siervo de Cristo, un hermano en la fe, alguien que es salvo,
puede participar. Y hay iglesias que practican la comunión abierta. Quiere decir que en esa iglesia, en inglés acá le dicen Open Communion. Esa iglesia abre sus puertas y si usted es un creyente, usted puede venir y ser parte de la Santa Cena con ellos. No tiene que pertenecer a la iglesia, no tiene que pertenecer a esa denominación. Usted puede venir de otro lugar, simplemente que es creyente. Y eso es comunión abierta. Existe la comunión cerrada y son los que solamente permiten a los que son de esa iglesia participar de la Santa Cena. Algunos es tan cerrada que solamente la iglesia local. Solamente los que son miembros de la iglesia local pueden participar de la Santa Cena. Algunos son un poquito más abiertos, pero todavía son cerrados. Y es, por ejemplo, dentro de la denominación. Volviendo otra vez a usar el ejemplo de las asambleas. Alguien que visita otra iglesia de las asambleas de Dios porque, digamos, está trabajando en otra provincia y visita otra iglesia de las asambleas de Dios, bueno, tiene que probar de que es miembro de una asamblea de Dios para poder participar de la comunión. Y entonces a veces tiene que mostrar la tarjeta de miembro. Estoy usando la asamblea como un ejemplo solamente, amados, los amados hermanos que son parte de la asamblea de Dios. No se enojen conmigo ahora y empiecen a decirme cosas porque solamente lo estoy usando como un ejemplo. Pudiera ser bautista, pudiera ser metodista, pudiera ser cualquier denominación. Sí, donde usted viaja de un lugar a otro y necesita mostrar la tarjeta de miembro. Ellos alegarían que esto sería como un tipo de cartas, como en los días antiguos que nosotros lo vemos ahí en la vida de la iglesia primitiva, que miembros se tenían que mover, miembros del cuerpo de Cristo, digo yo, tenían que moverse de una provincia o de un lugar a otro y mostrar cartas, llegar con cartas. Pablo, cuando envía a Onésimo, se lo envía de regreso a Filemón. Pablo le dice, recíbelo, le manda una carta y le dice, recíbelo. Entonces ellos alegan o argumentan que sería como una especie de carta, ¿no? Puede participar de la Santa Cena. Es un beneficio de una persona que es miembro de la iglesia, que ya tiene la membresía. Algunos lugares o la mayor parte de los lugares dentro de lo que es este esquema denominacional, una persona para ser miembro tiene que haberse bautizado en agua, por supuesto. Entonces, para poder tomar la Santa Cena tiene que estar bautizado en agua y ser miembro de la iglesia. Esa es la manera en que lo practican. Sí, y también ser miembro le permite entonces servir en algún puesto dentro de la iglesia, tener mejor reputación y aceptación como alguien más espiritual. Y aquí podemos entrar en un problema y yo se lo voy a explicar entonces en detalles. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la membresía de la iglesia? Vamos a entrar a los textos bíblicos y vamos a hablar de lo que es ser miembros de la iglesia o miembros del cuerpo de Cristo en general. Note que en los textos que vamos a leer predomina el mensaje de unidad entre los creyentes. Este es central. Cuando Pablo habla de ser miembro de un cuerpo, un cuerpo. Vamos a entrar en el texto bíblico y yo le voy a pedir que abra conmigo ahí Romanos capítulo 12 y vamos a comenzar leyendo en el versículo 5. Y yo estoy haciendo esto en la Reina Valera 1960. Sí, dice aquí, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, note la palabra un cuerpo en Cristo. Sí, vamos a ver lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo, no de la iglesia local, no de una denominación, no de un movimiento, sino del cuerpo de Cristo, porque esto es lo que, aquí es donde se concentra el apóstol Pablo, esto es donde, aquí es donde el texto se concentra. Sí, miembros no de la iglesia local necesariamente o miembros no de una membresía con tarjeta, sino miembros de un cuerpo. Vamos a hablar de lo que es la membresía de la iglesia, iglesia con mayúscula, en otras palabras, el cuerpo de Cristo. Dice aquí, un cuerpo, es una sola iglesia. Dígalo conmigo, hay una sola iglesia. Sí, tenemos diferentes expresiones. Sí, hay algunos que aplauden
hay iglesias donde no se aplaude, hay iglesias donde levantan las manos para adorar a Dios, hay iglesias donde no se levantan las manos para adorar a Dios, hay iglesias donde cantan y brincan y saltan y tocan todo tipo de instrumentos, hay otras iglesias que solamente usan el órgano. Hay diferentes expresiones, pero todos en las doctrinas elementales de la fe cristiana histórica están unidos. Y usted lo va a notar en las declaraciones de fe. Sí, usted va a ver que en las cosas elementales de la fe estamos de acuerdo. Sí, entonces estamos de acuerdo en los esenciales, pero tenemos diferencias en algunas cosas dogmáticas que se interpretan de diferente manera entre un grupo y otro grupo. Y hay entonces cientos y cientos y cientos de grupos. Pero en realidad, todo el que ha nacido de nuevo, que ha sido lavado por la sangre de Cristo, ha sido salvo por fe, por gracia, por medio de la fe, como dice Efesios capítulo 2, verso 8. Todo el que ha sido salvo. Entonces, es miembro, ha venido a ser parte del cuerpo de Cristo. Yo le voy a decir a usted cómo sucede esto y cuándo exactamente es que una persona viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Cuando en realidad obtiene esa membresía, por decirlo así. ¿Sí? Y todos miembros, dice acá, somos un cuerpo en Cristo. Dice, siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros, note la palabra miembros aquí, dígalo conmigo, miembros, los unos de los otros, quiere decir que no está hablando de ser miembros de una organización, sino somos miembros unos de los otros, pasamos a ser un cuerpo. Sí, o sea, ahora ya no estamos hablando de que soy miembro de tal iglesia, sino soy miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia en general. Sí, de manera que, vamos al versículo, dicho sea de paso, yo pude haber comenzado esto en el versículo 4. Venga conmigo acá para darnos un poquito de contexto aquí. Versículo 4 dice, porque de la manera en que un cuerpo, en un cuerpo tenemos muchos miembros, diga conmigo, muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, y en esto voy a hacer un poquito de énfasis en unos minutos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, diga conmigo, diferentes dones, eso es variedad, según la gracia, es por gracia, es la gracia que opera no solamente para salvación, sino también para los dones. Según la gracia que nos es dada, no nos la conseguimos, no pagamos por ella, no pudimos portarnos lo suficientemente bien para obtener, no pudimos ser lo suficiente obedientes para obtenerlo, fue por gracia, fue un regalo de Dios. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, dice el texto. Dice entonces, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí profecía puede ser profetizar en la congregación internamente o también puede ser exponer la palabra de Dios. No estoy hablando de los dones hoy. Usted puede irse a la serie Los dones del Espíritu y lo puede entender ahí en detalle. Pero esto también puede traducirse como hablar públicamente. Conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. Esto es un don. La gente no le presta mucha atención a esto porque la gente quiere los dones más que llaman más la atención, ¿no? La gente le gusta hablar en lenguas, profetizar y hablar en público o cantar en público y hacer cosas donde reciba cierto halago y cierta cosa y que sea visible. Y algunos tienen humildemente estos dones de servicio que a veces no se toman en cuenta y son muy importantes, amados. Yo digo que a veces son los más importantes. Lo que sucede detrás de la cortina, lo que sucede detrás del escenario, es a veces, yo digo que es lo más importante, es lo que mueve todo. Sí, la gente puede ver, la gente viene a un festival cuando hemos hecho festivales, la gente viene a una cruzada y ellos ven todo lo hermoso y todo lo que sucede en la plataforma y las almas venir a Cristo y eso es muy glorioso y muy lindo. Pero no se han dado cuenta que por semanas han habido gente trabajando detrás, que no se sabe quiénes, usted no sabe quiénes son.
porque ellos no están buscando reconocimiento, simplemente quieren servir, y eso es un don noble. Pero yo no estoy hablando hoy de los dones. Dice, o el que enseña en la enseñanza, ¿sí? Parte de lo que nosotros hacemos es la enseñanza. El que exhorta, que es más la predicación, recuerde que el maestro enseña, el evangelista por lo regular exhorta. El evangelista no viene a entrar profundamente en la escritura y a enseñarle a usted. Ese trabajo es diferente. Cuando yo predico evangelísticamente, por ejemplo, en una cruzada, un festival, mi predicación son 10 minutos, porque yo no voy a enseñar, voy simplemente a tirar la red y sacar los peces, ¿sí? Ganar almas. El que exhorta en la exhortación, el que exhorta aquí viene siendo como el evangelista. No es regañar, exhortar no es regañar, amados, es motivar, es traer ánimo, ¿sí? El que exhorta, en algunas denominaciones, a algunos ministros, antes de ordenarlos, le dan una tarjeta de exhortador, antes de ordenarlos ya como ministros. Es una costumbre, ¿no? Yo no estoy hablando tampoco hoy en día si es bíblico o no es bíblico de esa manera, pero de eso hablo en otros lugares. El que reparte con liberalidad, ¿se acuerda de los diáconos en la iglesia primitiva? 7 que seleccionaron para ocuparse de repartir, porque algunas personas no eran tomadas en cuenta. Había un desprecio entre los que eran judíos y los helénicos, los que se habían convertido al judaísmo, pero venían de entre los griegos y eran dejados a un lado. Esos problemas ya existían desde el primer siglo. Y bueno, levantaron a 7 diáconos para que se ocuparan de repartir. Ahora, dice aquí, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, y bueno, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Hasta ahí. Entonces usted ve aquí, sí, que somos un cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros. Yo le voy a explicar a usted cuándo es que eso sucede, ¿sí? Efesios 4:25 también dice, somos miembros los unos de los otros. Se lo voy a enseñar acá rapidito en la guía de estudio, y dice aquí, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros, dice aquí, somos miembros unos de los otros. O ya lo vimos en Romanos, lo vimos en Efesios, somos miembros los unos de los otros. La otra cosa es que cuando nosotros creímos, fuimos bautizados en un cuerpo. Y si viene conmigo a Primera de Corintios, capítulo 12, aquí está, lo voy a poner en pantalla. Primera de Corintios, capítulo 12, dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, otra vez note aquí la unidad, le dije que Pablo hace énfasis en la unidad cuando habla de lo que significa ser miembros. Dice, el cuerpo dice, como el cuerpo es uno, diga conmigo uno, y tiene muchos miembros. ¿Cuántos miembros? Muchos. Pero todos los miembros, otra vez aquí está la palabra miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Diga conmigo, un solo cuerpo. Es una sola iglesia, una sola. Así también Cristo. Verso 13 dice, porque por un solo espíritu, aquí vemos otra vez unidad, un solo espíritu, fuimos bautizados en un cuerpo. Quiere decir que fuimos introducidos a un cuerpo. ¿Cuándo sucede eso? Se lo voy a explicar. Sí, pero fuimos bautizados, ¿cómo dice el texto? Bautizados en, es decir, dentro de un cuerpo. Bautismo aquí no está hablando de bautismo en agua, está hablando de cuando fuimos bautizados al cuerpo o en el cuerpo de Cristo. La palabra bautizados aquí significa sumergidos, ¿sí? Y aquí nosotros vemos el simbolismo en el bautismo en agua.
El bautismo en agua es simbólico del verdadero bautismo, del que sucede cuando una persona nace de nuevo y es introducido o sumergido al cuerpo de Cristo. Quiere decir que si tú todavía no te has bautizado en agua, pero ya creíste en el Señor, tú has sido ya sumergido al cuerpo de Cristo. Estás dentro del cuerpo de Cristo del momento en que creíste. Pero yo le voy a dar más detalles sobre eso en unos minutitos. ¿Sí? Entonces, aquí vemos esto y lo continuamos viendo aquí en Primera Corintios, y nos vamos hasta el versículo 18. Véngase al versículo 18 conmigo. Versículo 18. Y vamos a ver nosotros, continuar viendo el concepto de unidad. Dice, más ahora, Dios ha colocado los miembros, dice miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Aquí hay soberanía. Aquí hay elección, aquí hay soberanía porque Él es el que llama. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros. Dice, son muchos los miembros. ¿Se acuerda que siempre dice que son muchos? Los miembros. Pero el cuerpo es uno solo. En otras palabras, aquí otra vez vemos la unidad. Es un solo cuerpo, ¿sí? Y si usted se va... le leí hasta el 20, le voy a leer el 21, dice, ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. ¿Por qué? Porque somos parte los unos de los otros y no necesitamos, como en un cuerpo, y Pablo hace esta comparación, como en un cuerpo humano, que tus ojos, tus oídos tienen diferentes funciones y todo es necesario, ¿sí? Verso 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen parecen más débiles son los más necesarios. Esto iría en contra de alguna de las maneras en que se practica la membresía de la iglesia hoy en día, donde los más débiles son echados fuera, no son incluidos. Y aquí dice que los más débiles son los más necesarios. Bueno, yo voy a hablar un poquito más de eso también. Sí, entonces ahí lo vemos. Si usted se va conmigo al verso 27, aquí mismo en este capítulo, déjame ver si puedo rápidamente llegar acá al 27. Venga aquí conmigo. 27, está aquí mismo. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Dice que somos el cuerpo de Cristo. Y miembros, cada uno en particular. Quiere decir que si tú naciste de nuevo, si tú estás en Cristo, ya tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Antes de que te den una tarjeta, antes de que te pasen por una serie de regulaciones y cosas, o te traten de imponer cosas, ya tú eres miembro del cuerpo de Cristo. En completa comunión, en plena comunión, porque todos los que estamos dentro del cuerpo de Cristo hemos sido salvos de la misma manera, por gracia. Sí, no cumplimos una cantidad de requisitos para ser salvos. Lo voy a decir de esta manera. No cumplimos una cantidad de requisitos para ser incluidos en la membresía de la iglesia, con mayúscula, del cuerpo de Cristo, sino que fuimos incluidos en el cuerpo de Cristo por gracia. Diga conmigo, por gracia. ¿Sí? Si es por gracia, entonces no es por obra. En otras palabras, no es por esfuerzo humano. Lo otro es que al nosotros haber sido bautizados en su cuerpo, sumergidos en su cuerpo, introducidos al cuerpo de Cristo, en el momento en que a nosotros nos fue dada la membresía del cuerpo de Cristo, nos hicimos miembros del cuerpo de Cristo, o fuimos hechos miembros del cuerpo de Cristo, también pasamos a ser parte de la familia de Dios. Aunque ustedes lo quieran o no lo quieran en algún lugar, aunque usted califique o no califique en algún lugar para tener membresía, la Biblia dice que usted es miembro ya de la familia de Dios. Dice, verso 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada. Diga conmigo, la entrada nos la da Cristo.
No el hombre, no un comité, me está viendo acá, no un pastor humano. Cristo es el que nos da a nosotros la membresía de la iglesia, que es su cuerpo. ¿Me está siguiendo acá, amados? Ya usted se está imaginando para dónde voy, ¿sí? Por un mismo espíritu al Padre. Luego 19, dice el 19, venga conmigo. Así que ya no sois extranjeros. No somos extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos. Diga conmigo, conciudadanos. Tenemos la misma ciudadanía que tienen los otros miembros del cuerpo de Cristo. Todos los hermanos, todos los que son parte de esta fe que nosotros profesamos, esta fe en que todos vivimos. Conciudadanos de los santos y miembros, dice aquí miembros, diga conmigo miembros de la familia de Dios. Ya yo soy miembro de la familia de Dios. Quiere decir que si tú no tienes membresía o no tienes tarjeta de miembro de una iglesia local, la Biblia dice que ya tú eres miembro de la familia de Dios. Amado, Dios no tiene que consultar ni con un pastor, ni con un comité, me está viendo acá, ni con una denominación. Dios no tiene que consultar con nadie para introducirte a ti al cuerpo de Cristo. En el momento que tú creíste, tú fuiste introducido. Le voy a explicar un poco más de esto. Como le dije, le voy a hablar de cuándo exactamente sucede, pero ya le estoy adelantando algo, ¿sí? Entonces somos miembros. Diga conmigo, escríbalo en el chat, escríbalo en los comentarios. Gócese con esto, amado, porque usted es miembro de la familia de Dios. Los que estamos reunidos hoy en día aquí estudiando la palabra de Dios, todos somos ya miembros del cuerpo de Cristo. Somos miembros de la familia de Dios. Si tú ya viniste a Jesús y viniste a Cristo y tú fuiste salvo por medio de la fe, por gracia fuiste salvo por medio de la fe, tú eres parte de la familia de Dios. Si tú eres un amigo que está visitando y jamás ha profesado, no ha confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, bueno, usted lo puede hacer hoy y también pasar a ser parte de la familia de Dios. Si tú creyeres en tu corazón que Jesucristo es Señor y que Dios Padre le levantó los muertos, dice ahí Romanos capítulo 10, dice, serás salvo. Entonces tú puedes hoy en día recibir esa salvación por gracia. Lo que tienes que hacer es creer en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, lo otro que quiero notar hoy, antes de seguir avanzando, es que judíos y gentiles somos miembros de un solo cuerpo para que no haya diferencias. De hecho, Dios no tiene un plan para Israel y un plan diferente para la iglesia. Es un solo plan, amados. Y en esto yo difiero de mis amados dispensacionalistas que dicen que Dios tiene un plan específico para Israel y otro plan para la iglesia. Eso es un problema grave. Sí, porque la pared divisoria ha sido derribada y de los dos pueblos Dios hizo uno. No, aquí Pablo está hablando del misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Yo le he hablado de este misterio ya en el estudio que hice de Efesios, en el estudio que hice de Colosenses, el estudio que hice en Filipenses. Durante esos estudios, y ahí están todos esos estudios acá en el canal, he estado hablando del misterio que había estado oculto desde siglos y edades. Aquí Pablo lo da. Vamos a irnos atrás al versículo 4 para ver un poquito de contexto en esto. Entonces vamos a ver. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Misterio ha sido revelado. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Ahí en Colosenses nos lo explica, que los gentiles estaban guardados para esta gloria desde antes. Yo se lo expliqué a usted antes. Desde antes ya Dios tenía en su plan incluir a los gentiles en su salvación. Ahora, revelado a sus santos, dice, apóstoles y profetas por el Espíritu. Usted sabe que sobre ellos, sobre apóstoles y profetas, fue que el Señor puso la fundación o el fundamento en lo que es la iglesia. En el principio, apóstoles y profetas. Esos fueron dos ministerios específicos que Dios usó para
poner el fundamento. Pablo dice, hablando de los gentiles, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Eso ahí nos está diciendo claramente, ¿no? Ahora dice que los gentiles son coherederos y miembros. ¿Cuál es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades? El misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Diga conmigo, miembros. Amado, esto es un misterio que fue guardado por siglos y siglos. El plan de Dios estaba escondido. Los antiguos no lo entendían. Estaba en el texto, lo leían, pero no lo entendían. De que Dios ya había decidido desde antes incluir a los gentiles. O sea, ese es el misterio que estuvo oculto de los siglos y edades. Ahora, nosotros, los que no somos Israel, el Israel ahí en el Medio Oriente, el Israel natural, nosotros estamos en el plan de Dios desde antes. Sí, que los gentiles son coherederos. Ese es el plan, ese es el misterio que había estado oculto de los siglos y edades. ¿Cuál es el misterio? Que nosotros íbamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. La membresía, amados, era un misterio que estaba oculto, estaba guardado, estaba escondido desde siglos y edades, pero ahora es revelado. De que nosotros los gentiles podemos ser miembros del cuerpo de Cristo. Eso es un plan mayor. Ahora, ¿usted va a permitir que un ser humano venga y decida si usted puede ser o no miembro de la iglesia? Por supuesto que no. Y aquí es donde yo le voy a empezar a mostrar a usted algunos problemas que hay con esta membresía de la iglesia, de la manera en que modernamente se practica en muchos lugares. ¿Sí? Miembros, somos coherederos, diga conmigo, yo soy coheredero. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel, siendo judío. Siendo ellos los judíos, nosotros gentiles, somos coherederos, tenemos la misma herencia, es el mismo plan, amados. Usted puede ser salvo por medio de Cristo, sea judío o sea gentil. Ahora, acá somos un cuerpo. Dice, miembros del mismo cuerpo, no es un cuerpo judío y no es un cuerpo gentil. Escúchame, amados dispensacionalistas, premilenialistas, no es un cuerpo separado para nosotros y un cuerpo separado para Israel. ¿Me está viendo acá? No está lidiando Dios con la iglesia por un tiempo limitado y luego va a parar y va a empezar a lidiar con Israel. Quítese eso de la cabeza. Esa es mala escatología. Sí, no, amados. El plan es el mismo. Cuando Cristo regrese por segunda vez, Él viene, ¿me está viendo acá? Por un pueblo, un solo pueblo. ¿Me está siguiendo acá? Compuesto de judíos y gentiles. Él viene por los miembros. No miembros de una organización, no miembros de un club, no miembros de un movimiento, miembros de su cuerpo. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Eso a mí me da mucha alegría, ¿verdad? Gloria a Dios. Y dice, y copartícipes. Somos copartícipes, participamos con ellos de la promesa en Cristo Jesús por medio de el Evangelio, que es la declaración de las buenas nuevas que son tan buenas que a algunos les cuesta trabajo creer. Sí, bueno, entonces, y Pablo continúa hablando aquí, dice, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Ahí está. Ahora la pregunta de preguntas es, ¿cuándo somos miembros del cuerpo de Cristo? ¿Cuándo pasamos a ser miembros? ¿Cuándo obtuvo usted la membresía? Venga conmigo acá al texto y le voy a llevar a Primera de Corintios, capítulo 12. Aquí está, capítulo 12, Primera de Corintios. Dice aquí, porque verso 13, vamos a estar en el verso 13. Y ya se lo leí anteriormente, pero vamos a analizarlo. Vamos a analizar ese texto. Porque por un solo espíritu fuimos, tiempo que pasado. Todos, ¿cuántos? Todos. ¿Se da cuenta que el Señor incluye a todo el que fue salvo en la membresía? Sí, las iglesias hoy en día limitan y excluyen. La iglesia te dice, tú no calificas porque no das el diezmo, o tú no calificas porque no asistes al culto del miércoles, o tú no calificas porque, qué sé yo, porque cometiste un error en el pasado, aunque ya Dios te perdonó, pero los hombres todavía te están acusando. Sí, y están limitando tu
membresía, ¿sí? Sin embargo, Dios no funciona así. Porque cuando estabas tú muerto en tus delitos y pecados, Él te dio vida, Él te salvó por gracia sin que tú te lo merecieras. Tú no tuviste que llenar una lista de requisitos para venir a Cristo. Él te aceptó tal como estaba, te hizo acepto en el amado. Ya estás dentro, ¿verdad? Entonces, fuimos, ¿cuántos bautizados? Todos bautizados en un cuerpo. Quiere decir que fuimos sumergidos en un cuerpo. ¿Cuándo sucedió eso, amados? Cuando nacimos de nuevo. Venga conmigo a Romanos capítulo 6. Para si alguien tiene duda, aquí el texto nos dice claramente. Romanos capítulo 6, y yo lo voy a comenzar en el versículo, comenzar leyendo acá el versículo 3. Venga conmigo, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos... ¿Cuántos dice acá, amados? Venga conmigo, ya pare de estar echando hermanitos afuera, pare de estar mandando gente para afuera. Pare de estar excluyendo gente. Es que tú no calificas porque no ayunas lo suficiente. Es que tú no calificas porque no sales a hacer evangelismo a la calle lo suficiente. O es que tú no calificas porque cometiste un error hace tantos años y todavía no has mostrado suficiente arrepentimiento. Porque sí, ellos son como los fariseos. ¿Sí? Ellos se sientan en las mesas, en las sillas, a juzgar, a decir quién puede entrar al reino y quién no puede entrar al reino. Eso no es lo que dice el texto. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, quiere decir los que nacimos de nuevo, los que fuimos sumergidos en Él, los que morimos al pecado y nacimos a vida nueva? Sí, el bautismo en agua el bautismo en agua es un símbolo de algo que sucede internamente, ¿verdad? Está bien bautizarte en agua, es correctamente bien. Sí, porque públicamente estás mostrándole al mundo algo que ocurrió. Estás diciéndole, mire, esto es lo que pasó espiritualmente. Mucha gente se bautiza en agua y no sabe exactamente lo que significa. Y lo que significa, de acuerdo aquí a Romanos 6, es que tú moriste con Cristo y fuiste resucitado con Él. ¿Y a qué moriste? Moriste a tu antigua vida, al viejo hombre, a tus pecados, a tu antigua manera de vivir, como dice el apóstol Pablo. Moriste allá. El viejo hombre murió. Ahora resucitaste a nueva vida. Cuando saliste del agua, resucitaste a nueva vida. Esto sucedió en lo espiritual. Entonces, aquí dice el texto, bautizados. Dice, todos, vamos otra vez, todos, dígalo conmigo, escríbalo ahí en los comentarios. Todos, escríbalo, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, no en agua. El agua, como le dije anteriormente, es algo público, visual. Pero aquí estamos hablando del verdadero bautismo, que es espiritual. Han sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. Pablo, es una pregunta. Pablo dice, ustedes no saben que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte. ¿Por qué? Aquí dice el por qué, verso 4. ¿Por qué? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Se acuerda? Cristo murió y resucitó. Ahí vemos el bautismo representado. Sí, Él fue puesto en la tumba y se levantó al tercer día. Entró a las aguas, salió de las aguas. Está viendo el simbolismo. Y nosotros vemos simbolismo en todo esto. Sí, oiga, nosotros vemos simbolismos de esto si usted se va al Antiguo Pacto, si usted va al Antiguo Testamento, cuando el pueblo sale de Israel, fueron bautizados en agua. El pueblo de Israel al salir, ¿cómo fueron bautizados en agua? Mire, ellos cruzaron el mar y salieron del mar. Sí, sin ahogarse. En otras palabras, pasaron. Si pasares por las aguas, no te ahogarás o no te hundirás. Sí, el pueblo cuando pasó el Jordán, pasaron las aguas. Me está hablando del tipo, lo que estoy hablando acá, de cruzar las aguas. Pasaron en seco, pero cruzaron el agua. ¿Me está siguiendo lo que estoy queriendo decir acá? Había agua, pasaron al otro lado del agua. Bautismo es pasar al otro lado del agua. ¿Me está siguiendo acá? El diluvio, por ejemplo. Los que sobrevivieron el diluvio, ¿qué fue? Pasaron por un bautismo de agua. De hecho, Pedro lo habla así.
Habla del bautismo que salva. Algunas denominaciones lo han mal usado, algunos grupos, para decir que el bautismo en agua es indispensable para la salvación, porque dice que nos salva, dice Pedro. Pero Pedro no está hablando de eso. Pedro está usando el simbolismo. En los días de Noé, ellos entraron al agua en el arca. ¿Me está siguiendo acá? Y salieron de las aguas vivos. Cruzaron agua. Me está viendo. Nosotros vimos simbolismo, sombras en muchos eventos antiguos en cuanto a esto. Aquí está explicado, porque sí, el nuevo pacto es una explicación. Dígalo conmigo. El nuevo pacto es una explicación. El texto que nosotros leemos nos está a nosotros explicando algo que anteriormente nos había sido entregado en sombras. Y eso lo enseño yo cuando hablo de para qué es necesario el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento apuntaba a cosas que habrían de venir, y Hebreos nos explica mucho esto. Eran sombras, eran tipologías, apuntando a lo que habría de venir. Usted se iba usted se iba al santuario, usted se iba al tabernáculo y entraba al atrio, santuario, el lugar santísimo, y usted veía ahí cosas que luego vienen y se cumplen en Cristo. O sea, son cosas que apuntaban a Cristo. Solo vemos a Jesús en todas partes ahí en el tabernáculo. ¿Se da cuenta? No, los que estaban ahí no se daban cuenta de eso. Y muchos, leyendo el texto antiguo, ni cuenta se daban de eso, porque hay un velo puesto en sus ojos. Y vieron el estruendo, y vieron la nube, y vieron el ruido. Y no sabían lo que estaba pasando, porque hay un velo, les fue puesto un velo. Y esa es la ley te pone un velo. Por eso que la gente que está en legalismo, sus ojos están cerrados, tratando de guardar preceptos antiguos que eran símbolos de cosas que se iban a cumplir. Hablando del mismo sábado, el texto dice que el sábado era un símbolo, era una sombra. Nos lo dice Pablo. ¿De qué? Del reposo en el cual nosotros entramos cuando creímos en Cristo. Los que hemos creído entramos en el reposo. Hebreos 4:3. Sí, y hay algunos que están tratando de guardar el sábado de la manera en que lo guardaban los israelitas. Sí, cuando Dios les dijo, este es el pacto que yo hago con ustedes, con la casa de Israel. Cuando Dios les dice a ellos, pacto perpetuo, con los hijos de Israel. Dice que con los hijos de Israel nosotros acá andamos gentiles tratando de guardar cosas que Dios dijo que era para Israel, no eran para nosotros. Pero ¿sabe lo que dijo Dios también? Que estas cosas eran sombras, eran símbolos apuntaban al reposo. ¿De qué? ¿Reposo de qué? Nosotros, dice el texto ahí en el capítulo 4 de Hebreos, de la misma manera que Dios reposó de sus obras, nosotros reposamos en nuestras obras. En otras palabras, entramos en el reposo. Hay símbolos en esto. Regresando al bautismo, porque hoy estoy hablando de la membresía. Escuche bien esto. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ahí está el bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección. Y continúa, yo no voy a continuar leyendo este pasaje, pero Pablo comienza aquí a nosotros, diciéndonos a nosotros exactamente qué es lo que sucede. No, venga conmigo a Colosenses para que no nos quede duda sobre esto. Colosenses capítulo 2. Dice aquí Pablo hablando, sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis en tiempo pasado, también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. En otras palabras, ¿sí? En otras palabras, ¿cuándo fuimos nosotros hechos miembros del cuerpo de Cristo? ¿Cuándo fuimos hechos miembros? Cuando fuimos bautizados en su muerte. Morimos a la antigua manera de vivir, a la antigua vida. ¿Está viendo acá? Y nacimos a vida nueva en ese momento. ¿Sí? Ahora,
Cuando pasamos a ser miembros ya le expliqué cuándo, que es en el momento en que fuimos bautizados en su cuerpo, regresando a 1 Corintios capítulo 12, 13, nosotros tenemos certeza de que tenemos la membresía, y voy a añadir, en completa comunión dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, sabiendo todo esto, entonces empezamos a comparar todas las prácticas que nosotros vemos allá afuera en nombre de la membresía. Y es la tercera cosa que yo le dije que iba a tratar hoy. Y esto es muy importante, porque usted necesita discernimiento para que no le manipulen. Necesita discernimiento. Usted puede reinar en vida y estar en tranquilidad, en la paz que Cristo ha diseñado para ti, cuando tú eres libre de imposiciones de hombres. ¿Me está viendo? Y esto, aquí se dice, hermano, ¿dónde saca usted todo? Mira, le voy a decir una cosa. Yo tengo un libro que hice, que esto yo lo enseño en escatología. Dicho sea de paso, los que quieren esto, tomarlo un curso, ya con más detalles, yo tengo un curso que se titula Eclesiología, viene de este librito, mire, lo voy a enseñar acá. Eclesiología, la doctrina de la iglesia, especialmente pastores. Para ustedes es importante este libro porque aquí explico cómo funciona todo lo que tiene que ver con la iglesia, de acuerdo a lo que dicen los textos bíblicos. De hecho, esto salió de Teología Sistemática para Latinoamérica, que es este libro, un libro grande, son 780 páginas, donde hablo de toda la doctrina cristiana, todo lo que es la teología sistemática. Aquí está Teología Sistemática para Latinoamérica. Usted lo puede conseguir por ahí en librerías, etcétera. Por ahí le voy a dejar un enlace. Esto de la membresía yo lo hablo en detalles y con más profundidad en lo que es eclesiología, la doctrina de la iglesia, que es una de las ramas de la teología sistemática que la tocamos acá en serie, y ahí le voy a dejar también el enlace del curso para que usted se involucre y lo tome. Las prácticas, abuso de manipulación. Hablemos de prácticas, abusos y manipulación que usan pseudo ministros para tener control sobre miembros y sacar beneficios, sobre todo económicos. Y lo que usted puede hacer para ser libre de esa manipulación y encontrar una congregación sana. Y esto es un reto, porque todo el tiempo gente que se le caen los ojos, se le caen las escamas de los ojos, se le abren los ojos al entendimiento, me pregunta, hermano, donde yo me congrego es legalismo, es esto, lo otro, y yo sé que eso, el lugar no es bíblico, es una secta. ¿Cómo me puedo salir? ¿Cómo puedo encontrar un lugar donde congregarme, una congregación sana? Por eso hay que estudiar la palabra de Dios. Esa es la manera en que uno entiende cuando usted está congregándose en un lugar de sana doctrina, para poder crecer sanamente con el crecimiento que da Dios. En el griego es el auxano, es el crecimiento que Dios da. Ahora, ¿de dónde salió la práctica de la membresía con tarjetas en la iglesia de hoy? Vamos a hablar un poco de manipulación. Sí, no es un tipo, y acá en la guía de estudio yo le hago a usted como un cuestionario donde usted tiene unos cuadritos que usted puede ir señalando ahí para identificar. No es un tipo de indulgencia donde recibe ciertos privilegios a cambio de dinero, porque detrás de la membresía, de la tarjeta de membresía, hay cuotas o el diezmo o algo económico. Por lo regular, hay lugares que no exigen cosas, hay lugares que están viviendo en finanzas del nuevo pacto. Ahí tengo un seminario que se llama Finanzas de la Iglesia en el Nuevo Pacto. Es gratis, tiene un librito gratis, también usted lo puede conseguir, está aquí en el canal. Hay iglesias que no manipulan, hay gente que sirve a Dios y no le manipulan. Ellos entienden finanzas del nuevo pacto, que el dador da por gracia y conforme a lo que propuso en su corazón, y cada primer día de la semana ponen algo aparte según haya prosperado. La manera en que Pablo indica. Sí, algo que se hace libremente, sin obligaciones, sin manipulación, algo que se hace por generosidad, algo que se hace porque tú libremente sientes hacerlo o quieres hacerlo, y esto es fruto porque una persona que es transformada quiere ayudar a otros y es generosa.
Pero eso no puede ser obligado. O sea, el lugar donde te imponen cosas, ahí tenemos un problema. Donde te imponen, donde te obligan. Y casi siempre esta práctica de la membresía va ligada a algo financiero. Y muchas iglesias, como requisito, tienen que estar dando el diezmo. ¿Me está viendo acá? No, yo no estoy hablando en contra del diezmo. Tú puedes dar el diezmo, tú puedes dar 10%, tú puedes dar 20% de lo que tus entradas, puede ser 90%. Usted puede dar lo que Dios ponga en su corazón, lo que proponga usted en su corazón, lo que el Señor ponga en su corazón. Usted puede ser generoso, usted puede dar la mitad de todos sus bienes a los pobres. Usted tiene la libertad de dar generosamente. Yo no estoy hablando en contra de eso. En el momento en que te exigen y te imponen algo, esa es la preocupación que yo tengo. ¿Por qué razón? Porque como la Iglesia Católica se corrompió en la Edad Media y a personas les obligaban a dar cierta cantidad de dinero para sacarlos del purgatorio, digamos, que eran las indulgencias. ¿Se acuerda de la Reforma? Martín Lutero fue y clavó allá en la puerta las protestas, la tesis, las 95 tesis. Había indulgencia, pasaban gente y recogían dinero vendiéndole a la gente salvación. Un certificado que decía no iban a tener que ir al purgatorio, iban directo al cielo. Por dinero, gente comprando su salvación. Hoy en día hay gente vendiendo indulgencias dentro de las iglesias evangélicas. No tenemos que ir al catolicismo. Usted puede ver ahí una cadena de televisión donde salen y le dicen a usted, pactea con Dios, pacta con Dios, da votos. Si usted da esta cantidad, si tiene una enfermedad en fe, dé tanta cantidad y Dios va a sanar su enfermedad. Le están vendiendo la sanidad. Y usted sabe que no sucede, nunca sucede. La gente se desilusiona y piensan que todo es falso y que todo lo que tiene que ver con el evangelio es falso porque hubieron malos representantes. ¿Me está siguiendo? Entonces, hay indulgencia moderna en esto. Y hay indulgencia cuando le están exigiendo a gente cuotas o dinero a cambio de darle ciertos privilegios espirituales. O vas a ser más espiritual cuando eres miembro de la iglesia. Pero para llegar ahí, llegar a esos privilegios, tienes que estar dando tanto, ¿sí? No es así como funciona un club secular, que tú tienes que pagar una membresía para que te acepten, y cuando paras de pagar la membresía te echan para afuera. ¿No es así como funciona? No opera así la mafia y las uniones, donde pagas por protección mientras tengas la tarjeta de miembro en plena comunión, por decir así. Mientras estés al día en tus pagos. Si tú eres parte de una unión de trabajadores, una unión de ¿cómo se diría? Un sindicato. Ellos te van a proteger mientras tú estés pagando la cuota. Tienes la tarjeta del sindicato, la tarjeta de miembro. Si dejas de pagar la cuota, te quitan la tarjeta de miembro. Y ya no estás protegido. Ya el patrón te puede correr del trabajo, no tienes protección. ¿No es eso lo que hace la mafia, que vende protección a negocios? Te vamos a proteger de esto y del otro. Más bien te están protegiendo de ellos mismos. Sí, si pagas una cuota, si no pagas la cuota, entonces vamos a llegar y te vamos a hacer esto y hacer lo otro. Así opera la mafia. ¿Sí? ¿Por qué muchas iglesias pierden la membresía en plena comunión si te atrasas con las cuotas o con el diezmo o algo así? Porque están operando como una mafia. No han entendido nada de lo que yo expliqué anteriormente en cuanto a lo que nosotros somos y cómo somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y sabía usted que en una iglesia alguien que no diezma lo pueden excluir de tal manera que no puede participar ni de la Santa Cena? Es más, alguien que cometió un error y ya Dios lo perdonó y lo mantienen excluido, o por un criterio que ellos inventaron localmente. Hermano, que usted no viene a los servicios, usted no viene a todas partes, no puede participar, o por acusaciones que ellos le están haciendo continuamente en cuanto a la carne. Lo excluyen de la Santa Cena y usted no puede sentarse. Aquí hay clases. Están los que pueden participar de la Santa Cena y los que no. Estos están echados a un lado. Hay una separación. Al no estar en plena comunión, pasas a ser un ciudadano de segunda clase. Estos son abusos. Esto es manipulación. Porque tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo. Y ya fuiste bautizado en su muerte. Ya fuiste bautizado en el cuerpo de Cristo. Ya tienes la membresía de la iglesia. En mayúscula. El cuerpo de Cristo. ¿Sí?
Voy a responder unas preguntas frecuentes que me hacen aquí, antes de irnos hoy. Hay gente que me hace preguntas todo el tiempo. Estas son preguntas que me han hecho en otras ocasiones y las encontré y las incluí aquí. Y una es, ¿qué del buen comportamiento? ¿Y qué pasa con la Santa Cena? En otras palabras, más detalles. Y también me han preguntado si el diezmo es para hoy o no, y otras cosas. Vamos a comenzar y no me voy a alargar mucho más, voy a tomarle unos minutitos más. ¿Qué del buen comportamiento? Si la iglesia local me exige buen comportamiento para poder participar de la Santa Cena, eso significa que tengo licencia para portarme mal y pecar y llevar una vida desordenada y mal testimonio, y de todas formas tienen que aceptarme a tomar la Santa Cena. Mira, amados, el buen comportamiento, el buen testimonio y las buenas obras son un fruto que opera en el creyente que ha nacido de nuevo. No es algo que se impone, no es algo que se requiere, es algo que nace naturalmente de aquel que es una nueva criatura en Cristo Jesús. Sí, tú eres una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. El mal comportamiento, las borracheras, los pecados, el adulterio, la fornicación, el robo, el chisme, todas esas cosas que tú hacías, la mentira, todo eso quedó atrás. ¿Por qué razón? Porque hubo una transformación en ti. Tú eres una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Tú en Cristo Jesús, su ley ha sido escrita en tu mente. Y tú te apartas de todas esas cosas que no convienen. No porque alguien te obligue, sino porque el árbol da frutos conforme a lo que es. Y como tú eres nacido de nuevo, tú vas a dar frutos conforme a ese nuevo nacimiento. Y bien dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Hay personas que pueden estar dentro de la iglesia y tener membresía, y tener tarjeta y tener reputación y no ser salvos. Siguieron todos los requerimientos y se ajustaron a todas las leyes, pero no ha habido transformación en su corazón. Están guardando cosas por esfuerzo humano, como hay sectas completas ahí que están tratando de guardar cosas para ver si pueden pasar. A ver si un día Dios les da la luz verde. Y eso es esfuerzo humano, y la salvación no funciona así, es por gracia. Y de la misma manera que la salvación es por gracia, la membresía al cuerpo de Cristo también es por gracia. Ya lo leí anteriormente. Entonces, ¿quién te está poniendo barreras? ¿Sí? ¿Y qué es la Santa Cena? La Santa Cena es una ordenanza dada a la iglesia donde los creyentes hacen memoria de la muerte de Cristo, su sacrificio perfecto y suficiente para la redención de todo aquel que cree. Si tú has creído en Cristo Jesús, ya eres miembro de su cuerpo. Por lo tanto, bíblicamente, puedes participar de la Santa Cena. Nadie tiene el derecho a prohibirte participar de la Santa Cena si tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Hoy hay iglesias que practican lo que se conoce como la comunión abierta, ya le expliqué algo antes, donde todo creyente puede participar aunque venga de otras congregaciones. Dicho sea de paso, esto es lo que nosotros practicamos acá en San Diego. Sí, a la hora de tomar la Santa Cena, si tú eres nacido nuevo, si tú eres un hijo de Dios, tú puedes ser parte, tomar esa comunión con otros creyentes. ¿Me estás siguiendo acá? Nadie te lo va a prohibir, ni te van a acusar. En cuanto a examinarnos nosotros mismos, eso es algo que lo hacemos nosotros mismos y el Señor. Y de eso voy a hablar más, voy a hacer un estudio sobre la Santa Cena. Pero no es lo que un hombre te dicta. Y la comunión cerrada es la otra manera donde solo los miembros locales con tarjeta de miembro pueden participar. Ya por lo que yo le expliqué a usted se puede dar cuenta si eso es bíblico o no es bíblico. ¿Y qué pasa con el diezmo? ¿Es para hoy? La pregunta, ¿no? Todo sobre el diezmo y la ofrenda se lo voy a dejar en este video, amados. Saludos a todos, les amamos. Seguimos adelante. Bendiciones.